Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. ¿Cómo amanecieron mis amigos y hermanos que nos acompañan cada amanecer? En esta mañana meditaremos en Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vayamos en oración al sacerdote celestial. Gracias, Señor, porque intercedes por nosotros. Gracias porque tus méritos son nuestros méritos y podemos ser perdonados por tu sangre derramada en la cruz. Acepta, Señor, nuestra humilde adoración y, Señor, perdona nuestros pecados por tus méritos. Amén. En nuestro tiempo ya no hay imperios y cada país es independiente de los demás países, pero mantienen relaciones entre ellos por medio de las embajadas. Podemos decir que las embajadas son extensiones del país que representan, y cuando vamos a una embajada de un país extranjero en México o a una embajada de México en un país extranjero, encontramos las banderas y las fotos de los presidentes de esos países. Además del personal que labora en las embajadas, hay un embajador encargado de tramitar pasaportes, permisos y visas. También facilita los trámites comerciales y aplica los acuerdos entre las dos naciones. Pero cuando hay problemas serios entre dos naciones y rompen relaciones, lo primero que hacen es cerrar la embajada y el embajador y el personal salen del país. Cuando se llega a ese grado, ya no hay trato entre esos países y se declara la guerra. Dios mantiene relaciones con la tierra a través de una embajada y de un embajador. Y por eso cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto para convertirlo en la nación, a través de la cual daría a conocer su plan de salvación a todo el mundo, la orden a Moisés fue construir un santuario. En Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. El santuario era el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. El santuario original era desmontable y se podía desarmar para transportarlo de un lugar a otro siguiendo la peregrinación del pueblo de Dios por el desierto. Cuando el pueblo se detenía para establecerse en un sitio, los sacerdotes encargados lo armaban otra vez y el santuario ocupaba el centro del campamento. Entonces se hacía sentir la presencia de Dios, pues una nube cubría el santuario y al pueblo para protegerlo del sol del desierto. Y por la noche, la nube se convertía en un resplandor luminoso que alumbraba el campamento. En la construcción del santuario se usaron los mejores materiales. Los muebles eran de oro fino, las paredes
de madera preciosa cubierta de oro. Las cortinas de lino blanco, y también había cortinas color púrpura, carmesí y azules, con figuras de ángeles bordadas en forma primorosa. El techo era de piel de tejones con un cielo raso de pelo de cabra. Los materiales fueron recolectados como ofrendas voluntarias entre el pueblo. No era grande, pues entraban al santuario solo los sacerdotes que oficiaban en el culto. El santuario era una réplica del santuario celestial que Dios mostró en el monte Sinaí. Éxodo 26:30 dice: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Todos los muebles fueron hechos siguiendo instrucciones precisas dadas por Dios. Y también los ritos y ceremonias que los sacerdotes hacían en el santuario se hacían siguiendo las instrucciones establecidas por Dios mismo. Pues cada detalle del culto tenía un significado, ya que en el santuario se representaba lo que Jesús haría para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. El rito principal del santuario era el continuo sacrificio de un cordero, que después de ser sacrificado, ardía sobre el altar del tabernáculo, situada a la entrada del santuario. Cada mañana y cada tarde, el sacerdote degollaba un cordero sin defecto junto al altar del sacrificio. Recogía parte de su sangre y entraba al santuario para ofrecerlo a Dios frente al altar del incienso. Ese cordero representaba a Jesús, a quien se le reconoce como el Cordero de Dios que vino para ser sacrificado por los pecados del mundo. Juan el Bautista así lo reconoció cuando bautizó a Jesús en el río Jordán. Y San Juan 1:29 registra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacerdote que llevaba la sangre del cordero sacrificado al santuario era un símbolo de Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien ofrece su sangre ante Dios como garantía de que ha pagado con su sacrificio nuestros pecados. Por eso, en Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacerdote ofrecía el sacrificio diario por todo el pueblo. De esta forma Israel se mantenía bajo la protección de Dios. Pero cualquier israelita que sentía la necesidad de confesar sus pecados podía ir al santuario llevando un animalito para el sacrificio, que podía ser desde una paloma hasta un becerro. El rito se ajustaba a las condiciones económicas de todos. Entonces, allí, junto al altar del sacrificio, el pecador ponía sus manos sobre la víctima expiatoria y confesaba sus pecados. Después de confesar, su propia mano degollaba al corderito y el sacerdote recogía la sangre para llevarla dentro del santuario. De esta forma, simbólicamente, los pecados eran puestos sobre la víctima expiatoria y ese cordero moría por los pecados sobre él depositados, dejando al pecador arrepentido libre de culpa y de castigo. Simbólicamente, los pecados se iban acumulando en el santuario durante todo el año, pues el sacerdote que recogía la sangre de los sacrificios diarios la llevaba dentro del santuario, se ponía frente al altar del incienso, rociaba con su dedo parte de esa sangre sobre el arca del pacto que contenía las tablas de la ley y dejaba una marca en el borde del altar. Cuando terminaba el año,
se hacía un ritual especial para purificar el santuario de los pecados confesados. Ese día era conocido como el día de la expiación o del perdón. Quien no se había acercado al santuario con su corderito expiatorio era desconocido como miembro del pueblo de Dios. Mi hermano, antes de que Jesús salga del santuario celestial, en donde intercede por los pecadores arrepentidos, acércate y confiesa tus pecados a Jesús, el Cordero de Dios, para que formes parte de su pueblo cuando venga en su gloria. Oremos. Señor, estamos muy lejos de ser perfectos. Somos pecadores por naturaleza. Te ofendemos y ofendemos a nuestros semejantes muchas veces y de muchas maneras. Perdónanos por los méritos de Cristo y acéptanos como ciudadanos de tu reino. En su nombre lo pedimos. Amén. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su segmento Momentos de Reflexión. Esta mañana vamos a comentar de una anécdota que tiene unas aplicaciones muy interesantes. Ya lo verán cuando sigan la historia. Un niño de 9 años está sentado en su pupitre y de repente hay un charco a sus pies y la parte de adelante de sus pantalones está mojada. Piensa que su corazón se va a detener. No puede imaginarse cómo esto pudo haber sucedido. Nunca antes le había pasado. Y sabe que cuando los demás niños se den cuenta, no habrá final. Y como dicen los jóvenes, no se la va a acabar. Y cuando las niñas se den cuenta, no le van a volver a hablar. El niño piensa que su corazón se va a detener. Agacha la cabeza y silenciosamente dice esta oración. Querido Jesús, esta es una emergencia. Jesús, por favor, ayúdame. Necesito tu ayuda, pero ahora mismo, porque dentro de 5 minutos estaré muerto. Para acabar de males, al levantar su cabeza, después de su oración, ve venir a la maestra rumbo a su escritorio, con una mirada que dice, ya me descubrió, es la maestra. Mientras la profesora camina hacia él, una compañera de nombre Susi va cargando un pez dorado en un acuario lleno de agua. Susi se tropieza justamente frente a la profesora e inexplicablemente derrama toda el agua en el pantalón del muchacho. El niño aparenta estar muy enojado, pero al mismo tiempo está diciendo dentro de sí, Jesús, gracias, gracias Jesús, me has contestado. Entonces, ahora, en lugar de ser él ridiculizado, el niño es objeto de simpatía y de compasión. La profesora lo lleva rápidamente abajo y le hace poner unos shorts de gimnasia mientras se secan sus pantalones. Todos los niños están arrodillados limpiando alrededor de su pupitre toda el agua que se había tirado. La simpatía es fantástica, es maravillosa, pero fíjese cómo es la vida. El ridículo que le iba a tocar a este jovencito y tener ese problema fue pasado sobre alguien más. Susi, su compañera. Ella tratando de ayudar, pero le dice, quítate de aquí, estás estorbando.
has hecho suficiente, eres una torpe. Al final de la clase, al final de la jornada de ese día, mientras están esperando el autobús, el niño se dirige a Susi y quedamente, casi como un murmullo, le dice: ¿lo hiciste a propósito, verdad? Susi le responde también quedamente: yo también me oriné en los pantalones alguna vez. Y nuestro amigo de la historia dice, elevando su cabeza al cielo: Señor Jesús, gracias por hacer que yo salga bien de esta situación. Amigos, Dios nos ayude a ver y comprender las oportunidades que se nos presenta de hacer el bien. Siempre, siempre hay alguien a nuestro alrededor de nosotros que necesita una ayuda. El día de hoy, fíjense bien, intenta de no pensar en tus problemas, de no pensar en ti o en aquellas cosas que te preocupan. Hoy te desafío a que pienses cómo ayudar a alguien más. Alrededor de nosotros siempre hay personas que necesitan de nuestra ayuda. Un abrazo, una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Es más, si sabes que alguien está pasando por una necesidad, que el esposo se quedó sin trabajo y no tienen que comer, puedes ir y darle unos paquetes de comida y eso le va a ayudar a pasar mientras consigan trabajo. Porque siempre, siempre una acción vale más que 1000 palabras. Y ya verás que te vas a sentir feliz y realizado. Porque de otra manera no es parte de la vida. Tú sabes que la clave para ser feliz es ayudar a otros. Ahora, si tú estás pasando por un problema difícil, no te preocupes. Dios está listo con la pecera en la mano para salir por ti adelante. Amigos, que Dios les bendiga. Pensemos en esto. Siempre hay alguien que necesita de nuestra ayuda. Y verán, seremos más felices que el día de ayer. Amigos, buenos días en su sección Momentos de Reflexión. En una ocasión escuché la frase que un hijo le decía a su padre: Padre, no te metas en mi vida. Esa frase me hizo reflexionar y pensar en la relación que debe existir entre un padre y un hijo. Si mi hijo me hablara así, ¿qué le podría yo contestar? Yo pienso que le diría de la siguiente manera: mira, hijo, yo no me meto en tu vida, tú te has metido en la mía. Hace 17 años, gracias a Dios, por el amor que mamá y yo nos tenemos, llegaste a nuestras vidas, ocupaste nuestro tiempo. Durante casi 3 meses, mamá se sintió mal, no podía comer, todo lo que comía lo devolvía y tenía que guardar reposo. Yo tuve que repartirme entre las tareas de mi trabajo y de la casa para ayudarla. Ya no podíamos ir a todas las reuniones, no frecuentábamos tanto a los amigos. De hecho, muchos de ellos nos dejamos de ver. No te metas en mi vida. ¿Cómo es posible que me digas eso? Los últimos meses, antes que llegaras a casa, mamá no dormía y no me dejaba dormir. Yo tenía que despertar temprano para ir a trabajar, mas sin embargo, me tenía que esforzar por ser paciente y ayudar a mamá a que se sintiera mejor, para que tú estuvieras bien. Y luego dices, no te metas en mi vida. Ay, hijo, los gastos aumentaron, tanto que gran parte de lo nuestro se gastaba en ti, en un buen médico que atendiera a mamá y le ayudara a llevar un embarazo saludable. Gastamos en medicinas, en el hospital, en comprarte todo un guardarropa. Mamá no veía algo de bebé que no quisiera comprarlo para ti. Una cuna, un Moisés, una carriola, todo lo que se le pudiera ocurrir, con tal de que tú estuvieras lo mejor posible. Y me dices,
no te metas en mi vida. Llegó el día en que naciste. Hay que comprar algo para darles de recuerdo a los que te vinieran a conocer. Esa fue idea de tu mamá. Hay que adaptar un cuarto para el bebé. Desde la primera noche no pudimos dormir. Cada 4 horas, como si fuera una alarma de reloj, nos despertabas. Tenías que comer. Y luego me sales ahora, no te metas en mi vida. Todas las enfermedades de niños te dieron. Tuvimos que suspender salidas, cancelar planes, porque tú estabas bien. De repente, tu mamá estaba lista para salir. Íbamos a alguna reunión y de repente me hablaba y me decía, ¿sabes? No podemos ir. Vamos a cambiar de planes. El niño tiene calentura y a cancelar todo. Y luego me dices, no te metas en mi vida. Otro problema. Cuando empezaste a caminar, yo no sé cuánto tenías de edad, pero yo andaba atrás de ti. Si cuando empezaste a caminar o cuando creciste o que creías tú que ya sabías caminar, yo no podía sentarme tranquilamente a ver mi partido de fútbol o leer el periódico porque no, tenía que estar atento de dónde estabas. Porque entonces tú me dices, no te metas en mi vida. Recuerdo el primer día de clases que te llevé a la escuela. Tuve que llamar al trabajo para decir que no iba a poder ir porque tú no te querías quedar solo en la escuela. Y tuve que estar todo el día en el salón de clases. Gracias a Dios que para cuando las clases terminaron, ya tenías amiguitos y yo ya salía sobrando. De ahí en adelante, al llevarte a la escuela, te bajas del carro y corres desesperadamente, ni te despides de mí. Y luego tú me dices, no te metas en mi vida. Estando un poco más grandecito, ya en el colegio, recibía yo notas de la maestra que decía, este chamaco no me hace caso, no obedece, se la pasa peleando con todos, no quiere hacer sus tareas. Le raya la libreta a sus compañeros. Fuiste creciendo y contigo también fueron creciendo los problemas, que llegó al punto de que por poco te expulsan. Yo tenía que ir corriendo a suplicar, por favor, denle otra oportunidad, él se va a portar mejor. Y luego tú me dices, no te metas en mi vida. El tiempo se fue muy rápido. Llegaste a los 14 años y querías estar en todas las fiestas y querías llegar de noche a la hora que tú quisieras. Es por eso que te quieres ir de casa, ¿no? Porque no te gustan las reglas. No te gustaba que te lleváramos a casa de tus amigos y nos pedías que te dejáramos una calle antes porque te avergonzaba de que tus amigos vieran que nosotros te llevábamos. Ah, qué problema tuvimos con tu cuarto. La cama sin tender, los zapatos por todos lados, los calcetines sucios tirados por todo el piso. Nada estaba en su lugar. Tu pobre madre recogiendo todo para que el cuarto esté limpio, porque vienen visitas. Y todavía dices, no te metas en mi vida. Y por fin, llega el día de la graduación. Mi hijo lo ha logrado. O más bien, lo hemos logrado todos. Mi esposa y yo hicimos un buen equipo. Y por fin tú lo comprendiste. Vieras, nos has hecho muy felices. Contentos porque has alcanzado el primer peldaño. Y ahora estás listo para entrar a la universidad. Y lo más importante para nosotros sus padres, es el hecho que nuestro mismo hijo nos haya agradecido el trabajo que hicimos por él. Amigos, es bueno meterse con la vida de nuestros hijos y que podamos llevar a nuestros hijos a llegar a ser hombres responsables, que es un orgullo de sus padres y de la sociedad en que vive. Amigos, que estos pensamientos puedan llegar a que ustedes lo mediten y si son padres, puedan llevar a sus hijos a un
feliz final. Que Dios los bendiga. Nos veremos la próxima semana. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.